Estamos con mucho gusto recibiendo esta mañana a Constanza Moreira, precandidata del Frente Amplio. Buen día, Constanza, ¿cómo anda? Buen día. Muchas preguntas para pocos minutos, ¿eh? Perfecto. Ya le advierto que estamos en eso. Bueno, en un juego de palabras que utilicé para el Twitter, para esto que a veces se presta también para jugar un poco con los conceptos, puse o la describí o la nominé como constante molestia, a la luz de lo que parecía percibirse dentro del Frente Amplio como una piedra en el zapato. Y usted algo de eso insinuó, que su candidatura fue a pesar de... Sí, efectivamente la candidatura creció contra la decisión mayoritaria de los grupos grandes del Frente Amplio. ¿No hubo tiempo de frenarlo, digamos? Bueno, no hubo tiempo de frenarlo. Fue una candidatura de alguna manera dentro del Frente Amplio, pero con grupos nuevos, con grupos muy pequeños. La decisión de los principales grupos del Frente Amplio fue otra y su orientación fue otra, fue fortalecer la figura del otro precandidato de Tabaré Vázquez, pensando que esa figura aseguraba la elección. El Frente Amplio no creyó en esta alternativa. Lo creían como idea abstracta, pero luego en los hechos ningún candidato relativamente importante de mi generación quiso presentarse a esta elección. Y luego nosotros fuimos abriendo un espacio con mucho trabajo, ¿no? ¿Y hoy se mantiene esa realidad de que los dirigentes nacionales no la acompañan en los actos? Es muy diferente el panorama en el interior que en Montevideo. Mónica Xavier ha venido a todas las cosas a las que se la ha invitado. En el interior vienen los intendentes, en Chueco Barrios, Patricia Ayala. En el interior hay mucho más avidez por la presencia de dirigentes del Frente Amplio en los siendo más de departamentos. cercanías ese país, digamos. Sí, el interior es más amigable políticamente, ¿no? Y además no van tantos dirigentes, entonces en general hay otra actitud. Pero bueno, en realidad, salvo Curiel, que por supuesto viene conmigo a... Está todo el tiempo. Viene conmigo a todos los actos. En este escenario se entendía que usted tenía una gran oportunidad el 26 de marzo. Y allí, cuando pronuncia su discurso, se le cuestiona por un perfil confrontativo. No fue para nada confrontativo el discurso, es una pésima interpretación. Yo siempre relato que cuando bajo, Tabaré me abraza y me felicita por mi discurso. Lo preparé cuidadosamente, no fue un discurso que hiciera en su momento en forma intempestiva, y lo preparé cuidadosamente para colocar algunos temas y evitar confrontar con Vázquez. Así que si a muchas personas le molestaron muchas cosas de ese día, 26 de marzo, porque bueno, las luces estaban para Tabaré y no para mí, la música estaba para él y no para mí. ¿Y eso lo percibió usted? Yo no, porque me perdí toda esa parte, porque en realidad bajé, saludé a Tabaré y después una cantidad de gente vino a felicitarme y me perdí. Pero su gente, la que está más cercana, sí lo vio así. Lo notó, reclamó, protestó. Pero en lo que tiene que ver con el contenido de mi discurso, yo animo a todo el mundo a escucharlo porque está colgado de la página web. Fue un discurso con contenido, pero para nada confrontativo. Politológicamente hablando, apelemos en todo caso a ese perfil. ¿Quien se molestó con ese discurso es parte del Frente Conservador? Esa frase viene a propósito de que yo dije en un discurso que el Frente Amplio se vuelve conservador. Voy a aprovechar para terminar la frase. El Frente Amplio se vuelve conservador en la medida en que tiene miedo de perder todo lo que se ha conquistado, sobre todo cuando los candidatos de los otros partidos dicen: yo voy a derogar tal cosa, yo voy a eliminar tal cosa. Bueno, entonces el miedo a perder las conquistas que tenemos... No conservador como los otros, quiere decir usted. No conservador como los otros. Se vuelve conservador porque el miedo a perder debe ser el impulso más conservador de los seres humanos, ¿no? El miedo a perder siempre es más importante en los seres humanos que la satisfacción por lo que se gana. Le pasa a los empresarios también, ¿no? Sienten más aversión a la pérdida que el disfrute por los beneficios que han tenido en este tiempo. Entonces, el miedo a perder nos vuelve conservadores, y esa es una reflexión para impedirnos caer en una deriva conservadora sobre pretexto de conservar lo que tenemos. La frase fuerza es izquierda con otro sentido o en otra dirección. Sí, esa es la frase. Todos hablan, todos los grupos políticos hacen unas interpretaciones. Los grupos políticos que me acompañan, unos hablan del giro a la izquierda, los otros hablan de izquierda con el nuevo sentido. Porque también puede interpretarse que es una respuesta al "vamos bien" de Tabaré Vázquez. Claro, la respuesta, lo que completa la frase, si quisiéramos hacer una frase de Frente Amplista, es al "vamos bien" de Tabaré Vázquez, nosotros le agregaríamos "pero falta, pero falta". Entonces, izquierda con un nuevo sentido, o giro a la izquierda, es bueno, la agenda de derechos que ha caracterizado mucho esta campaña, las mujeres, los jóvenes, en fin, las libertades.
la izquierda del desarrollo, que también caracteriza a nuestra coalición, el Plan Nacional de Desarrollo, esta recuperación del desarrollo como proyecto nacional, y bueno, y algunas cosas propias de la izquierda, la política exterior amigable con América Latina. Allí está un poco en el spot de Andebu un compendio de qué es lo que entendemos que deberían ser las tareas de un próximo gobierno. Bueno, sobre el spot de Andebu, en todo caso sobre la campaña, ¿cuánto invirtió? ¿Cuánto gastó? Eso lo puedo decir. Nosotros, el Frente Amplio, nos prestó $30.000 que deberemos pagar con nuestros votos, y nosotros recolectamos unos $20.000, así que con $50.000 hicimos toda la campaña. Bien, ¿y le consta, conoce, sabe las cifras de los otros partidos en esta disputa? Sí, sé por lo menos lo que se declaró de Luis Lacalle Pou, que era $1.400.000. ¿Esas inequidades en algún momento deben ser resueltas? Absolutamente. Nosotros necesitamos ir a un sistema a la brasilera, con un horario electoral gratuito, donde todos los candidatos presenten, como lo de Andebu, pero bueno, más chico, más ágil y permanente durante un mes, y impedir el resto de los picos de publicidad comercial en el resto de la televisión. Más o menos es lo que hace Brasil. El Uruguay no lo puede hacer en buena medida porque eso se considera que es intervención en la vida de los partidos, los medios de comunicación protestan, entonces termina requiriendo una mayoría de 2/3. Pero yo, que ahora veo las relaciones entre dinero y política en el Uruguay, como no las vi nunca, ni siendo politóloga, ni siendo senadora. A ver, profundice. La inequidad económica es brutal en la campaña electoral, es brutal. Cuando Mujica insinúa que parte de los fondos que financian campañas pueden provenir del narcotráfico, ¿usted leyó eso y qué dijo? En realidad, la Corte Electoral hace una rendición de gastos ante la Corte Electoral, pero nosotros todavía tenemos las donaciones anónimas, cosas en las que otros países han progresado enormemente. Entonces, uno puede recibir una suma de dinero y fraccionarla en donaciones anónimas. La Corte Electoral toma nota de eso, pero tampoco sanciona, ¿no es? Pero ¿cómo observa o lee la insinuación del presidente? No sé, yo no me animo a decir nada, y mucho menos de esa índole. Creo que tenemos que tener un sistema mucho más transparente que el que tenemos, y encuentro que gastos de millones de dólares en una campaña interna quiere decir que hay muchos más millones de dólares jugándose en una campaña nacional, y bueno, eso genera una política de ricos y de pobres que es la muerte de la democracia, ¿no? Eso mata la democracia, o por lo menos la va a minar. Es lo que era antes de la democracia. Antes de la democracia la política era la política de los ricos y de los pobres, por decirle algo. En Brasil, antes de que existiera Fernando Henrique Cardoso y Lula, los únicos candidatos que habían, los Fernando Collor de Mello, eran multimillonarios, porque no había otra manera de hacer política en Brasil. Usted financió esta campaña a las internas con $50.000 que luego deberá responder, digamos... Las donaciones no, muchas gracias. No, gracias, bueno, en fin. Pero luego su propio partido tendrá que asumir el desafío de convocar a quienes participen financieramente de la campaña. Esto no es una especie de piedra en el zapato, de palo en la rueda, porque después habrá que recaudar de cara a octubre. Y allí se va a manejar una cifra importante por parte del Frente Amplio. ¿Usted quiere que también allí se transparente todo? Todo tiene que ser transparente en el financiamiento de las campañas. Los partidos son instituciones públicas. No veo otro criterio que no sea el de la más absoluta transparencia. Para tener transparencia y tener campaña, lo que tenemos que tener es un apoyo público consistente. Nosotros ahora estamos recibiendo 42 pesos por voto, algo así como $1,70. Creo que eso aumenta un poquito más. Pero en realidad, cuando yo era politóloga, daba por sentado que la mayor parte del financiamiento de las campañas era público. Ahora me doy cuenta que eso es un error. Le digo a todos los politólogos que corrijan eso. En realidad, con el dinero público no se hace. Es decir, con el dinero público se hace más o menos lo que yo hice. Bien. Constanza, usted aquí mismo en la entrevista anterior había señalado que no era funcional esta candidatura a aquella cuestión de bloquear, de ponerle una malla a la fuga de algún frente amplista descontento, que no era esa su intención, sino la de generar un nuevo espacio en el Frente Amplio. ¿Cuál es ese número que está manejando para el 1 de junio que le permita solidificar esa base? Bueno, las encuestas en este momento nos dan bajito, la que nos da más bajito nos da el 11, la que nos da más alto nos da el 20, pero bueno, la imprevisibilidad de una elección interna es muy grande por el tema de cuántos van a votar.
Yo recuerdo que a Astori le daban el 30 y algunos el 25 y sacó el 40. Y eso que pasó enfermo el último tramo de campaña. Así que los datos, bueno, yo tengo que ser muy responsable con respecto a las cifras porque soy politóloga. Pero como soy política también tengo que generar mucha expectativa en mis votantes. La parte de la expectativa de mis votantes es decirle, esta elección es un misterio. La parte racional me indica que los guarismos de las encuestas hasta ahora han dado eso. Vamos a ver el último tramo de campaña siempre es el que permite tener mejor la temperatura. Pero hay como una suerte de número mágico del 1 de junio o de la madrugada del 2 que le permitiría a usted decir, bueno, ahora sí, con este numerito voy a empezar a incidir. El único número que tiene, el Frente Amplio tiene dos números. Sí. Tiene, por supuesto, el 40 de Astori, bueno, que fue una competencia muy cabeza a cabeza, y tiene, siempre es Astori, qué curioso, y el 18% de Astori. ¿Por qué curioso, senadora? Porque pensé cuáles son los números de desafiantes y me doy cuenta que siempre estuvo Astori de desafiante. Ahora cuando lo dije, ¿no? En la elección del 99 Astori sacó el 18%, en la elección del 2009 sacó el 40%. Y ahora cuando lo dije siempre Astori. O sea que digamos, un desafiante, el desafiante Astori primero, contra Tabaré Vázquez, es decir, la única competencia que tuvo Tabaré Vázquez antes, que fue Astori, fue el 18%. Ese sería un número simplemente de comparación, no mágico, no creo en los números mágicos. No, bueno, lo decía simplemente para señalar esa cifra que a usted le permitirá empezar a incidir. Y allí me gustaría saber cuál es la prioridad en esa incidencia, en el escenario de corto plazo, ya no pensando de pronto en octubre, sino ahora mismo, en la conformación de una fórmula, ¿debería estar incidiendo? ¿Cómo interpreta estos anuncios de eventuales futuros ministros, específicamente el que usted acaba de mencionar, Danilo Astori como futuro ministro de Economía si gana Tabaré Vázquez? Bueno, en primer lugar, yo espero que la elección nos respalde nuestro peso en elecciones que se toman ahora. Es decir, si terminamos de votar la ley de medios o no en este periodo electoral, para mí es fundamental terminarla de votar ahora. Muchas cosas que están en el Parlamento, el Código del Proceso Penal, la reforma del Código Penal, las venias para meteorología, que pusieron una venia militar a la que nos opusimos con muy escaso éxito, ¿no? Meteorología salió de la órbita militar, pero ahora, bueno, de alguna manera los militares vuelven a gobernar meteorología, es decir, es muy largo para el oyente que está despierto a esta hora, contarle todas las cosas que tenemos en el Parlamento, pero sería importante mejorar nuestra incidencia en las leyes que importan. Y luego, en la designación del Ministerio de Economía, nosotros creemos que, a ver, la sapiencia sobre la economía no la tiene un equipo solo, y que hay que tener varias miradas en ese equipo, es decir, que el equipo de Economía debe integrarse con otra gente que tiene perspectivas ligeramente diferentes. El senador Astori, el vicepresidente de la República, sobre este punto dijo que de él debería depender el futuro equipo económico y además agregó que sería un privilegio otra vez tener cerca a Fernando Lorenzo, el exministro de Economía. La coherencia en la línea económica no la determina la exclusividad técnica de un solo equipo, ¿no? La coherencia en la política económica la determina una línea de gobierno y no que sean siempre las mismas personas en los mismos cargos. No todo debería depender de esto. No, para nada, no para nada. Ya me opuse a eso cuando se resolvió la fórmula Mujica-Astori, donde había una condicionalidad de que todo lo que era la banca oficial, todo lo que dependía de alguna manera, se creía depender del Ministerio de Economía, estuviera en las mismas manos. Pero eso generó el equipo ese paralelo. No hay un equipo paralelo, no hay un equipo paralelo, no. Lo que a mí me parece es que, a ver, ahora tenemos allí una noticia sobre un desacuerdo entre un ajuste a los funcionarios públicos en el Ministerio de Industria y lo que el Ministerio de Economía determina. Por supuesto que tenemos que tener un cuidado en las cuentas públicas, pero no puede haber un dueño de la caja, un dueño de los dineros públicos. Primero, los dineros públicos tampoco son del gobierno, son de la gente, eso hay que recordarlo siempre. Cuando el gobierno dice les doy, bueno, le damos todos, ¿no? Porque es el Estado el que da.
pero hay muchas decisiones de política importantes que deberían recaer en el conjunto del gobierno. Por decirle algo, la política exterior es la política exterior, ¿no? Un TLC con Estados Unidos en el periodo pasado. Es la política exterior del gobierno, no es la política del equipo de Bien. economía. Gobernar es arriesgar, dijo Astori. ¿Usted comparte ese punto de vista? ¿Por qué lo hizo en defensa de lo que había sido el tropiezo con Pluna? O el error. Bien, son dos cosas distintas, el tropiezo con Pluna y el gobernar es arriesgar. Gobernar es muchas cosas, por supuesto que es tomar riesgos, siempre sabiendo que los riesgos que se toman los terminamos pagando todos. Yo precisamente soy una tomadora de riesgos, si no, no estaría con una candidatura como la que tengo en un país que es bastante conservador. Me parece que la dosis de audacia y de prudencia o cautela sí, son elementales en cualquier ecuación política. Yo tomaría riesgos en otras cosas, tomaría riesgos en el campo hubiera tomado más riesgos en el campo de derechos humanos, hubiera derogado la ley de caducidad al inicio de los gobiernos del FA, al inicio del 2004, bueno, perdimos esos 5 años, ahora nos cayeron las prescripciones, no sé, tomaría riesgos en otras cosas. O sea, ¿usted discrepa este concepto asociado al riesgo como factor determinante para lo que fue el caso Pluna? A ver, me parece que el caso Pluna, más allá de los errores que hubieron, de alguna manera la privatización y reprivatización llevaron a Pluna a la quiebra, lo cual debe alertarnos sobre los éxitos de los procesos de privatización del Estado. No van a ser ni la primera ni la última privatización que termina liquidando una empresa pública. Me parece que lo que primó en el caso de Pluna no fue precisamente el riesgo, sino la aversión al riesgo, es decir, habiendo una cantidad de juicios en los tribunales brasileros que ponían en riesgo a las aeronaves que podían ser confiscadas en el cielo, se tomó más bien una medida de cautela preventiva. No le llamaría eso una decisión de riesgo. Y ese pronunciamiento... En esto me refiero sobre todo a lo que hicimos nosotros, Claro. que fue votar el fideicomiso. Exactamente. Y ese pronunciamiento de Astori respaldando a Lorenzo a pesar de su actual proceso. Me parece que es completamente comprensible e inevitable que Astori respalde a Lorenzo. ¿Y usted está de acuerdo con ese respaldo? A ¿Le mí gustaría en su futuro equipo, digamos, como Frente Amplista, tener a Lorenzo otra vez en cargos de responsabilidad? No lo sé, no, ni siquiera he pensado en eso. Me parece lógico que Astori respalde a Lorenzo porque la designación de Lorenzo es responsabilidad de Astori y también de buena parte del Frente Liber Sereni. En realidad Lorenzo ni siquiera pertenece a Asamblea Uruguay, es del Nuevo Espacio. Me parece lógico lo que hace Astori. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy críticos con lo que pasó con Pluna y tenemos que ser muy críticos con lo que representa Pluna desde el punto de vista de la conducción de áreas económicas importantes del país. Pero bueno, sobre eso hemos hablado mucho tiempo. Está bien. Bueno, volviendo muy brevemente sobre lo que fue en su momento el pronunciamiento de Tabaré Vázquez respecto a la posibilidad de que Astori sea su futuro ministro de Economía. Eso es lo que a usted de pronto no le gustó, escucharlo. No, a mí me han preguntado tanto sobre Astori como ministro de Economía. Yo lo que, a ver, tengo... Pero acaba de decir que usted entiende que probablemente podría llegar a ser un ministro de Economía, pero sí con otros matices dentro del equipo. No todo dependiendo de él, eso es lo que entendí. Yo primero digo esto. Quiero que el futuro gobierno del Frente Amplio sea un gobierno de renovación, ¿no? Por eso también estamos haciendo una candidatura alternativa a la de Tabaré Vázquez. Quiero renovación de caras, quiero renovación de figuras. Me parece muy bien que el gobierno dé señales de tranquilidad y de continuidad, pero las señales de estabilidad no pasan necesariamente por la repetición de las figuras. Eso es una consideración de una índole sobre esta cuestión de repetir los ministros. La otra cuestión tiene que ver con la orientación de esos ministros, ¿no? Son dos cosas distintas. Queremos renovación de figuras y también queremos renovación de algunas perspectivas. Bueno, un informe del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, analizado por el docente integrante de esta red de economistas de izquierda, Antonio Elías, revela que en Uruguay el 1% más rico
recibe ingresos similares al 50% más pobre. O sea, 23.000 personas ganan lo que 1.150.000. ¿Eso interpela la actual conducción económica de Uruguay? Yo lo puse en el spot, solo que 25.000 personas concentran el ingreso de 400.000 en el spot de Andebu. Sí. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, es decir, los gobiernos del Frente Amplio han hecho un esfuerzo muy importante y muy considerable para reducir la pobreza, para reducir la desigualdad y hemos tenido mucho más éxito que en los 30 años anteriores. Bien, pero el 1% más rico pasó de apropiarse del 12 al 14%. Y en el mundo se está estudiando la concentración en el 0,1% más rico. Es decir, que nosotros hacemos un enorme esfuerzo a través del gasto público, de los impuestos, de los apoyos a la pequeña y mediana empresa, del aumento del salario, etcétera, y con eso hemos logrado mejorar la posición de la gente más humilde, hemos conseguido reducir la pobreza, digamos, la clase media se expandió, pero aún así el 1% más rico está más rico. Eso es un poco también un llamador. Yo estuve en ADM el otro día y me leí todas las encuestas de expectativas empresariales y los informes de las cámaras empresariales que son bastante más negativos de los que debieran ser, a mi juicio. Ahí hay un cierto desfasaje entre las perspectivas sobre el país y lo que está pasando y lo que les está pasando a ellos, que están ganando mucho, la mayoría. Y creo que de alguna manera los empresarios tendrían que ver esto, ¿no? Porque si el 1% se vuelve más rico, entonces, ¿cuáles son las expectativas negativas sobre la economía? Es decir, una parte del crecimiento se lo están apropiando y se lo están apropiando más. Y bueno, hay además una concentración en ciertos sectores del empresariado. Bien, se me termina el tiempo, Constanza, pero quiero recordar lo que usted dijo. Mal que me pese, se puso mucho énfasis presupuestalmente en seguridad. Y allí viene el debate sobre la defensa. Dice el ministro Huidobro que no hay debate acá sobre este asunto, pero si me permite lo escuchamos brevemente. A mí me van a dar el premio Constanza Morera porque me alquiló toda la prensa para hablar de nada más que de ese tema. Claro, pero lo que pasa es que usted cuando emplea aquel término que la califica como de ignorante respecto en al temas militar, militares sí, claro, es muy ignorante. ¿Sigue siendo ignorante? Sí, ¿qué tiene de malo? No. Yo de física nuclear no sé nada, soy un ignorante, soy un atrevido si me pongo a hablar de física nuclear, ¿no? Claro. Aunque capaz que si me da una guitarra, le improviso. Bueno, payó sobre este tema. No, para nada. Yo me he referido muy precisamente al tema del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Sobre eso sé algo porque trabajo en la Comisión de Presupuesto, he trabajado durante 5 años en la Comisión de Presupuesto y además participé del Observatorio de la Defensa de la universidad, que entre otras cosas generó la Ley de Defensa. Sé un poquito, ¿no? Por supuesto, no sé la gran cosota, pero de presupuesto sé bastante, conozco el presupuesto nacional. Me he dedicado a estudiar el presupuesto nacional, creo que el presupuesto de las Fuerzas Armadas es desmesurado para el tamaño país, creo que el sistema de jubilaciones y pensiones militares hace mucho que debió ser reformado, y como no se termina de entrar en el debate, porque está este discurso muy esquizofrénico de que queremos que todo el mundo participe en el debate nacional sobre defensa, pero después cuando alguien se anima a hablar, yo, el IR, en fin, somos todos ignorantes. En realidad lo que se vuelve a hacer es sustraer el debate sobre las Fuerzas Armadas para dejarlo dentro de la corporación, que es lo peor que puede hacer la izquierda. Las Fuerzas Armadas son de toda la sociedad, así que acá la clave de la democracia es que la democracia todos podemos opinar sobre economía, sobre las Fuerzas Armadas, sobre la política exterior, bueno. Entonces, me parece que el discurso esquizofrénico es hagamos que el Frente Amplio participe en el debate de defensa y luego cuando a alguien le sale el cruce, no, esta persona no sabe nada. No, del presupuesto de las Fuerzas Armadas sé todo lo que hay que saber, he sostenido esta discusión, pero el ministro Huidobro nunca me contesta a mí, siempre descalifica el punto de vista del que habla en lugar de venirse al ruedo de una discusión que le hace bien al país y que por suerte la hemos instalado. Bueno, decía Alejandro Zabala ayer en una nota radial en Suena Tremendo que los militares en los cuarteles están para tomar mate o dar golpes de Estado. Y minimizó, digamos, la acción de los militares en acciones sociales como durante las inundaciones. ¿Usted qué quiere? ¿No completar vacantes en el ejército? ¿Que sea como una fuerza nacional como otros países? ¿Cuál es su voluntad? Bueno, yo lo tengo escrito en los énfasis programáticos, son 3 medidas muy simples. La primera es continuar con la política del no llenado de vacantes, que ya, a ver,
como los militares salen de la dictadura con una institución muy grande que asume una cantidad de funciones de control civil, todos los gobiernos, incluyendo los blancos y colorados, fueron reduciendo el peso de las Fuerzas Armadas. Y en esto fueron consistentes. Sería como la primera vez que vamos contra una línea histórica que ha ido asumiendo el Uruguay y que forma parte de su historia de tener unas Fuerzas Armadas muy pequeñas y de escaso prestigio relativo, que eso viene ya del vallismo. Entonces yo lo que digo es volver al número que teníamos antes de la dictadura, que eran 16.000, tenemos 10.000 efectivos más. En segundo lugar, que no meter a las Fuerzas Armadas en áreas que son del Ministerio del Interior, narcotráfico, terrorismo, el Frente Amplio ha definido, y es lo razonable que estas funciones le competan a la policía especializada, pero no a las Fuerzas Armadas. Devolverle al mundo civil lo que era del mundo civil, meteorología, aviación civil, cuidado de parques nacionales, marina mercante, etcétera. Todo esto que yo digo, además estaba en el Congreso del Frente Amplio del 2008 y fueron las posturas que sostuvo la vieja Comisión de Defensa que tenía Licandro al frente. Y por supuesto, si en este país todos nos jubilamos con 60 años, con suerte, y la mitad de nuestros saberes durante nuestra vida activa, no pueden los militares jubilarse con 45 y el 100% de sus saberes. No existe ni en el ejército de Estados Unidos, que tiene bastante más trabajo que el uruguayo. Entonces, lo que digo es simple, es continuar con la reducción de las vacantes, proceder a la reforma del sistema de pensiones y retiros militares, revisar la educación militar y tratar de que el sistema público controle la educación militar. Son cosas simples. Bueno, Constanza, muchísimas gracias por su movilidad. Gracias a ti. La señora senadora Constanza Moreira, precandidata del Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Curso que hiciera en su momento en forma intempestiva, y lo preparé cuidadosamente para colocar algunos temas y evitar confrontar con Vázquez. Así que si a la gente, a muchas personas le molestaron muchas cosas de ese día, 26 de marzo, porque bueno, las luces estaban para Tabaré y no para mí, la música estaba para él y no para mí. ¿Y eso lo percibió usted? Yo no, porque me perdí toda esa parte, porque en realidad bajé, saludé a Tabaré y después una cantidad de gente vino a felicitarme y me perdí. Pero su gente, la que está más cercana, sí lo vio, sí, lo notó, reclamó, protestó. Pero en lo que tiene que ver con el contenido de mi discurso, yo animo a todo el mundo a escucharlo porque está colgado de la página web. Fue un discurso con contenido, pero para nada confrontativo. Politológicamente hablando, apelemos en todo caso a ese perfil. ¿Quién se molestó con ese discurso es parte del Frente Conservador? Esa frase viene a propósito de que yo dije en un discurso que el Frente Amplio se vuelve conservador. Voy a aprovechar para terminar la frase. El Frente Amplio se vuelve conservador en la medida en que tiene miedo de perder todo lo que se ha conquistado, sobre todo cuando los candidatos de los otros partidos dicen yo voy a derogar tal cosa, yo voy a eliminar tal cosa. Bueno, entonces el miedo a perder las conquistas que tenemos. No conservador como los otros, quiere decir usted. No, no conservador como los otros. Se vuelve conservador porque el miedo a perder debe ser el impulso más conservador de los seres humanos, ¿no? El miedo a perder siempre es más importante en los seres humanos que la satisfacción por lo que se gana. Le pasa a los... Estamos con mucho gusto recibiendo esta mañana a Constanza Moreira, precandidata del Frente Amplio. Buen día, Constanza, ¿cómo anda? Buen día. Muchas preguntas para pocos minutos. Perfecto. Ya le advierto que estamos en eso. Bueno, en un juego de palabras que utilicé para el Twitter, para esto que a veces se presta también para jugar un poco con los conceptos, puse o la describí o la nominé como constante molestia, a la luz de lo que parecía percibirse dentro del Frente Amplio como una piedra en el zapato. Y usted algo de eso insinuó, que su candidatura fue a pesar de. Sí, efectivamente la candidatura creció contra la decisión mayoritaria de los grupos grandes del Frente Amplio. ¿No hubo tiempo de frenarlo, digamos? Bueno, no hubo tiempo de frenarlo. Fue una candidatura de alguna manera dentro del Frente Amplio, pero con grupos nuevos, con grupos muy pequeños. En el interior hay mucho más avidez por la presencia de dirigentes del Frente Amplio en los departamentos. Más de cercanías ese país, digamos. Sí, el interior es más amigable políticamente, ¿no? Y además no van tantos dirigentes, entonces en general hay
hay otra actitud. Pero bueno, en realidad, salvo Curiel, que por supuesto viene conmigo Está todo el tiempo. viene conmigo a Ahora, todos los actos. en este escenario se entendía que usted tenía una gran oportunidad el 26 de marzo y allí cuando pronuncia su discurso se le cuestiona por un perfil confrontativo. No fue para nada confrontativo el discurso, es una pésima interpretación. Yo siempre relato que cuando bajo, Tabaré me abraza y me felicita por mi discurso. Lo preparé cuidadosamente, no fue un discurso. La decisión de los principales grupos del Frente Amplio fue otra y su orientación fue otra, fue fortalecer la figura del otro precandidato, de Tabaré Vázquez, pensando que esa figura aseguraba la elección. El Frente Amplio no creyó en esta alternativa. Lo creían como idea abstracta, pero luego en los hechos ningún candidato relativamente importante de mi generación quiso presentarse a esta elección. Y luego nosotros fuimos abriendo un espacio con mucho trabajo, ¿no? ¿Y hoy se mantiene esa realidad de que los dirigentes nacionales no la acompañan en los actos? Es muy diferente el panorama en el interior que en Montevideo. Mónica Xavier ha venido a todas las cosas a las que se la ha invitado. En el interior vienen los intendentes, en Chueco Barrios, Patricia